Intercafé, programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Bueno, pues aquí estamos en Intercafé, son las 9 de la mañana y camino de 18 minutos en este 22 de junio. Para muchos pequeños, especialmente, hoy acaban las clases, hoy acaba el curso escolar y también para los que no lo son tanto. Es decir, poco a poco vamos acabando un curso académico que, por cierto, por fortuna, casi ha sido normal. Es decir, no hemos tenido que vivir, no se han tenido que soportar un montón de restricciones, no han tenido que estar, como digo, sobre todo los niños, con las ventanas abiertas en pleno invierno, no se han mejorado las instalaciones y las infraestructuras educativas, no se han mejorado los sistemas de ventilación, nos han dicho los técnicos en innumerables ocasiones que no hay ningún problema de estar con aire en interiores, siempre y cuando se cambien y se mejoren los filtros y por tanto la renovación del aire. No tenemos la figura de un médico o de un enfermero escolar, tampoco. Vamos, todo esto son asignaturas para los nuevos gobiernos que surgieron de las urnas el pasado día 28 de mayo. Vamos a ver, en el caso de la Comunidad Valenciana, bueno, en primer lugar, los ayuntamientos en su casi práctica totalidad están constituidos. Hay alguna excepción, por ejemplo en la provincia de Valencia, Guadassuar o Moixent todavía no tienen constituido el nuevo consistorio, pero en casi todos, de los 266 en la provincia de Valencia y 542 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, pues están constituidos, y los 8.100 y pico en nuestro país. Ahora bien, para las nuevas políticas que tienen que llegar de la mano de la Generalitat, el tema educativo es una asignatura pendiente, el tema de la sanidad es una asignatura pendiente, y así el tema de la justicia, que ayer también comentábamos, es un suma y sigue. En definitiva, hay mucho trabajo por hacer, y mientras, pues nos pasamos la vida con la cantinela respecto al tema de los pactos arriba y de los pactos abajo. Ya lo dije, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero lo vuelvo a repetir. El tema de la violencia de género no admite discusión. El tema de la violencia machista no admite discusión. Ni ningún tipo de violencia tampoco. La podemos llamar intrafamiliar o como la queramos denominar. Es decir, aquí de lo que se trata es de formar y de conformar gobiernos y de empezar a trabajar. Hay que decir que en un gesto ejemplarizante, tanto Carlos Mazón, el futuro presidente de la Generalitat, como el presidente saliente Ximo Puig, han escenificado en los últimos días un encuentro en bien y en pro de garantizar la seguridad jurídica de la Comunidad Valenciana para todas aquellas empresas, suena Tesla ahora como saben con fuerza, que decidan instalarse en nuestro territorio. Y eso es lo importante, es decir, mostrar un nivel de firmeza, políticas eficaces. Estaba hablando aquí con mi buen amigo Tony Pastor, del grupo adjunto a dirección del grupo Gestoría Pastor, que respecto a temas, por ejemplo, como la movilidad en la ciudad de Valencia, no se cuestiona tanto la necesidad de aplicar carriles bici, no se cuestiona el tema de la peatonalización, no se cuestionan las zonas verdes, no. Lo que ha castigado el electorado de la ciudad de Valencia en un 50%, como nos decía recientemente Fernando Giner, son las formas. Es decir, nadie cuestiona este aspecto, pero como ayer, por ejemplo, aparecía publicado en el diario de las Provincias, el PP va a encargar una auditoría de todos los carriles bici. María José Catalá, la nueva alcaldesa, ya ha anunciado que algunos ya se van a remodelar, se van a tocar, por ejemplo, casos de avenidas como Constitución, como Primado Reig, etcétera. ¿Y saben por qué? Porque, como bien decía María José Catalá, no puede haber un carril bici con un pasito de cebra delante de una parada de autobús. Esta es una de las muchas burradas que ha hecho Giuseppe Greci. ¿Puede haber carriles bici? Sí, donde proceda. Yo los he visto, por ejemplo, en Madrid y nadie se rasga las vestiduras, pero no convertir esto en un circuito del Super Mario Kart, como ha sido en muchos casos. En fin, este es un poco el escenario y en estas estamos. Vamos a hablar del automóvil, porque el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, poco a poco se va acercando. Hay un dato, un informe muy interesante de hoy, al diésel. Y mientras los fabricantes pues siguen fabricando de todo. Ford además anunció que la electrificación se retrasa hasta el año 2026 y de por medio están los distintos tramos también de entrega de los PERTE, que son esos planes de ayuda europeos precisamente para la electrificación. Así que miren ustedes si tenemos cosas para hablar. Con Tony Pastor, hasta las 10. Bienvenidos, arrancamos Intercafé.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, y el tiempo, que también es una de cal y una de arena, pero estamos teniendo precipitaciones y a priori son buenas, ¿eh? Aunque, claro, no estemos acostumbrados a estos cambios climáticos en pleno mes de junio. Por cierto, claro, esto prolifera el mosquito tigre porque está encantado de tener los pequeños charquitos y se reproduce a una velocidad meteórica, que es también otro dilema que hay. Pero bueno, todo no puede ser. Nunca llueve a gusto de todos, como dice el refrán. Tony Pastor, amigo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, José Luis? A mí es que me han picado los mosquitos esta semana, entonces... Sí, sí, me quieren mucho, sobre todo porque hay estudios que demuestran que les atraemos con el olor corporal, con lo cual estás perdido. El olor de tu cuerpo, si le gusta, pues no hay nada que hacer, a no ser que te embadurnes de otra manera diferente. Bueno, aquí estábamos hablando, fuera de antena, vamos a hablar, por cierto, evidentemente, del tema del automóvil, entre otras muchas cuestiones. Tú me decías, bueno, el tema de la renta en Grupo Gestoría Pastor no lo estoy llevando yo personalmente, pero tu compañera Tesa seguro que está trabajando a toda máquina. De hecho, Tesa no puede venir hoy precisamente por eso. Están hasta arriba de rentas, organizando los últimos días ya. Sabes que se acaba la semana que viene y bueno, si no lo has hecho, te animo a que vayas, hables con Tesa y enseguida te lo soluciona. Aquí estamos en ello. Por cierto, ¿bien en general la campaña? Sí, la verdad que sí. Ha habido, como sabes, un poco más de funcionariado que ha ayudado y en general bastante bien. Este año es verdad que hay mucho contribuyente que en nuestra asesoría está saliendo sonriendo pese a haber pagado, con lo cual imagino que las cosas están haciéndose bien. Y que hay dinero moviéndose, o sea que mira, la verdad que... mira, ahora me he acordado yo, si lo tengo ya aplazado y todo ya. Sí. Pero mira, como tú dices, acabé relativamente contento. O sea que no me ha salido muy mal la renta del año pasado. ¿Sabes por qué? Por hacer las cosas bien, por confiar en vosotros, en los profesionales. Al final es que es lo que estábamos hablando en estos días. Si tú te animas y quieres hacerlo tú, pues corres el riesgo en cometer errores. Hemos hablado del borrador, hemos hablado de que hay cosas que no sabes dónde ubicarlos, dónde poner las X, pero si confías en un profesional colegiado, como somos los gestores administrativos, pues tienes el 90% del camino hecho. Y me decía el otro día, también tu compañero de profesión, y como me decía Dionisio, no somos competencia, que al final somos todos un colectivo profesional importante, y no solo vosotros en vuestra área, sino, por ejemplo, desde el Colegio de Economistas, graduados sociales, etcétera. Os estáis quejando mucho, Tony, de la falta, que a mí me parece un tema gravísimo, de la falta de interlocución con las administraciones. Es decir, de que nos hacen caso, de que no podéis hablar casi con ellos, de que, claro, no podéis resolver muchas dudas. Entonces, yo, entre comillas, puedo entender relativamente que en el siglo XXI, con la digitalización y toda la administración diga, para el ciudadano a pie, oiga, no venga usted aquí, a no ser que sea algo necesario. Pero, hombre, que no se tenga en cuenta ya el profesional, ya me parece un asunto bastante grave. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que al final intentan irse por la rama de la digitalización sin estar preparados para ello. Al final pretenden que todos pasemos por lo que es el acceso a Internet, telefonía y demás, y dejar un poquito de lado al profesional. Pero yo creo que esto es un error, porque al final tienes que poner más medios en un ámbito en el que a lo mejor no estás tan preparado, cuando el gestor, asesor, sí que lo está y sí que tiene esa posibilidad. Esa falta de interlocución lo único que lleva es a que haya una queja o una predisposición a no ir a la administración pública. Y eso afecta, por supuesto, al colegiado, ¿no? Es decir, al final el colegiado lo que busca es dar servicio y dar un mejor servicio incluso que la administración. Y si te ponen trabas, pues al final quien lo paga no es el colegiado. Claro, pero para el contribuyente de a pie, yo recuerdo hace unos años que tuve que subsanar un tema precisamente con la agencia tributaria, y entre la ayuda del gestor, pero también mi propia voluntad, pude solucionar eso yendo mucho a las oficinas de Hacienda. Es decir, si yo no hubiese tenido esas herramientas, no hubiese podido solventar esa situación. Correcto. Porque eso no se podía hacer digitalmente, porque era lo típico, pues a lo mejor de cosas antiguas, que se hace el recálculo, y esto que vosotros conocéis muy bien. Entonces, ahí hizo falta la ayuda de un profesional y obviamente también el interés en este caso de la propia persona afectada, pero yo no lo hubiese podido hacer. Si me hubiesen puesto las trabas de hoy en día, no hubiese podido regular eso. No, ni lo hubieses podido regular, ni tienes por qué. Yo siempre lo digo,
tienes por qué tener ese conocimiento. Es decir, al final te tienes que apoyar en alguien. Si la administración pública no te da ese apoyo, porque por falta de medios, por falta de, no voy a decir interés, pero si al final no pueden, tienes que intentar que alguien profesional te ayude, pues un abogado, un colegiado, como en el Colegio de Gestores Administrativos. Esos profesionales están preparados para quitar faena a la administración, para quitarles trabajo, carga de trabajo. Al final ganamos todos y yo creo que es un error el poner trabas a la consulta. Nosotros es cierto que al final, pues por nuestra experiencia y por nuestro bagaje, tenemos la suerte de poder contactar ya no solo como profesionales, sino como marca, como Grupo Gestoría Pastor, con una atención mucho más dulce de parte de la administración. Y eso al final es porque has hecho un trabajo bien hecho y porque has tenido una buena forma de trabajar. Pero eso tenía que hacerse para todo tipo de profesionales, no solo porque tengas cierta reputación. A ver, yo coincido con vosotros también, e incluso como decía antes, con la administración, que en términos generales, con el avance de la digitalización hoy en día, el ir a una oficina de la agencia tributaria, por ejemplo, de la Seguridad Social, de manera presencial, salvo que haya una causa de fuerza mayor, como es lo que yo estaba comentando antes, es decir, creo que no debe ser necesario. Pienso que realmente nosotros, el ciudadano a pie, debe delegar en vosotros, en Grupo Gestoría Pastor y en cualquier otro compañero tuyo, por ejemplo, en el ámbito del asesoramiento fiscal, y solventar las papeletas porque sois los que mejor lo vais a hacer. Es decir, y lo digo de verdad, es decir, yo he acabado este año contento de renta porque he hecho las cosas bien. Por mí, no, por profesionales. Es decir, como en muchos ámbitos y en manera de trabajar y en manera de poner en marcha nuevos proyectos y nuevas empresas. Lo digo porque también está, como sabes, la otra parte, que es la gente que se empeña en seguir yendo a la administración, es que no me atienden, no me escuchan, lo que sé tal, cuando por no confiar en vosotros. Y eso hoy en día a mí me parece un graso error. Pero eso, al final, cada uno es libre de poder pagar unos honorarios o no. Nosotros, una de las propuestas que lanzamos hace muchos años como colegiados era establecer una comunicación público-privada y ser nosotros casi una oficina de la administración pública, Claro. tanto para tráfico como para otras dependencias, como puede ser la agencia tributaria. Y la verdad es que siempre ha estado encima de la mesa el que en nosotros deleguen toda la parte administrativa y nosotros no cobrarle al cliente, sino cobrar una parte del Estado, una mínima parte de, por ejemplo, las tasas de tráfico o cierta tasa que se pueda abonar. Y yo creo que ahí, primero, menos costes administrativos, menos costes para la administración, menos carga de funcionariado, que al final puedes utilizarlo para otras necesidades que tenga, y luego, por supuesto, más profesionales, que al final son profesionales colegiados con una carrera, con unos estudios que están especializados solo en un ámbito, no como un funcionario que puede ser de cualquier ámbito. Y al final, pues con todo el respeto hacia ellos, que son unos grandes profesionales, no están tan especializados en ese nicho. Fíjate, en el tema que vamos a hablar ahora enseguida, porque tenemos un invitado en breve que podremos llamarlo, y como siempre vinculado al tema del automóvil, mira que yo he ido a veces y hace años, te estoy hablando hace 20 años, ya había saturación en la DGT. Es decir, en la oficina o en la central, en este caso de Valencia, y evidentemente en el resto de las ciudades españolas, 3/4 partes de lo mismo. Pero bueno, yo entonces tenía organizado, digamos, mi tiempo y podía permitirme el lujo de estar X tiempo en la DGT por temas de matriculaciones, para dar de altas o dar de bajas vehículos. Pero hoy en día no lo haría, o sea, ni de broma. Porque además es todo un proceso, todo un lío, un rollo increíble. Y no puedes coger cita previa tampoco. No puedes coger cita previa, es decir, claro, tú dices, hay gente que no quiere pagar los honorarios. Yo lo puedo respetar para aquellos que no lo puedan pagar. Pero para aquellos que no lo quieren pagar, craso error. Porque al final todo sale más caro, más complicado y más dificultoso. Y te lo digo de verdad. Es decir, no sé con qué te habrás encontrado, por ejemplo, os habréis encontrado este año en la campaña de la renta y, bueno, aparte de las liquidaciones trimestrales de autónomos, empresas, etcétera. Pues al final un poco es lo que tú dices. Quien no quiera pagarlo comete un pequeño error. Sí que es verdad que depende de los honorarios. Hay compañeros que tienen unos honorarios más elevados y otros menos. Pero si tú puedes pagarlo, es asegurarte el éxito. Y eso creo que en temas tan sensibles como es tu renta o como son los impuestos de tu empresa, créeme que te compensa.
al final te compensa. Y luego está lo que dices tú, o sea, es que si yo no puedo acceder a la administración pública, va a pasar con las ITVs, está pasando con tráfico, con los canjes de carnet de conducir de los extranjeros. Es decir, si yo no puedo acceder a una cita previa, ¿cómo voy a ir yo gratis entre comillas, porque hay que pagar tasas, Sí. a tramitarlo yo? Confía en profesionales. Yo siempre lo he dicho al final, y no por defender nuestra profesión, que también, ¿qué te cuesta más? ¿Estarte una mañana y tener que repetir 2 y 3 veces esa visita, o pagar unos honorarios X a un profesional? Valóralo tú. Anuncio también que nuestro buen amigo y auditor de seguridad vial, Andrés Romera, está preparándonos un informe que yo te recomiendo también, Tony, que publicaremos en interdiario.es sobre el tema de las ITV. Hace una comparación muy interesante respecto de los distintos modelos aplicados en las comunidades autónomas, donde en el caso de, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, puedes llegar a obtener determinados descuentos, donde tienes más pluralidad en el ámbito de las concesiones, mientras que, recordemos, en la Comunidad Valenciana, el señor conseller de Economía saliente, Rafael Climent, tuvo mucha prisa por recuperar para lo público las ITV. Modelo que tú sabes que aquí hemos debatido, hemos comentado. Correcto. Que todo el mundo está de acuerdo, esto es como lo de los carriles bici, todo el mundo está de acuerdo en el tema de las inspecciones técnicas de vehículos, pero yo no lo veo, lo siento mucho, o sea, no veo el modelo actual. Yo homologaría talleres autorizados evidentemente, y no tiene ningún sentido que un vehículo nuevo a los 4 años tenga que ir en ITV cuando está pasando todos sus controles y sus revisiones normalmente en el concesionario de origen. No lo veo, es decir, que este es otro debate. Sí, ahí podemos estar horas abriendo ese melón y sacando el tema, pero al final volvemos un poco a lo mismo que estábamos comentando. Si tú tienes una colaboración público-privada de calidad, con sus auditorías, con sus exámenes en los que tengas que, pues, tantos puntos para que la ITV pase y demás, yo creo que no tiene que haber ningún problema. ¿Que habrá trampas? Pues como en todos sitios, pero serán las mínimas, porque si no te quitan pues lo que había hasta ahora, una concesión, y una concesión de una ITV o en un taller pues es mucho dinero también. Claro, pero perdona, pero es que además, como digo, lo que es el informe que está preparando Andrés Romera hace una comparación increíble. O sea, hay unas Tengo ganas de diferencias, leerlo. te lo podrás leer en unos días, es decir, que me lo adelantó ayer. Es que ver el modelo, la diferencia entre una comunidad autónoma y otra es realmente sorprendente, cuando no debería ser así. Es decir, tú coges, lo llevas al taller como estamos hablando, lo homologas por parte de la administración y, por supuesto, ese taller o concesionario pasa las inspecciones correspondientes y ya está. Si no estás aquí metido, tenemos, como sabes, aquí, bueno, esta mañana se está almorzando enfrente de la ITV, ahí en Mafre. Bueno, pues intenta conseguir cita previa aquí en la ITV de Vara de Quart. Ahora tengo que pasar yo la mía de la moto, o sea que ya verás, que Juan Fran decía el otro día que tampoco podía. Es decir, esto es un escenario francamente rocambolesco. Bueno, antes de dar paso a la entrevista que tenemos, aprovecho para preguntarte, que sabes que es otro tema de debate, llegan los nuevos gobiernos y hay que aplicar las zonas de bajas emisiones. Vosotros en Grupo Gestoría Pastor sois expertos en la materia, en aportar también los distintivos medioambientales y recordar que, por ejemplo, actualmente son obligatorios en Madrid y en Barcelona, en algunas zonas y en algunos tramos. En teoría, el resto de grandes capitales españolas también deberían tenerlo ya. No lo tienen, pero a esto le sumamos, Tony, ya poblaciones superiores a 50.000 habitantes. Y aquí ya entramos en una franja de edad que cogemos a muchísimos municipios. Sí, y ahora encima con todos estos gobiernos que están formando cambia totalmente el escenario, porque de unos gobiernos a priori más, vamos a llamar, más verdes, pasamos a ciertos gobiernos en ciertas comunidades que son todo lo contrario. Y aquí yo no sé cómo va a acabar la cosa. Yo ojalá nos dijeran ya todos los gobiernos, mira, estas son las zonas de bajas emisiones, van de esta parte a esta parte, son estas calles las que están cortadas, pero es que creo que va a haber un mare magnum de preguntas, de solicitudes y de no sé, que no vamos a saber qué hacer hasta el 31 de diciembre del 2023. Esa es mi sensación, y no me parece correcto para nosotros, claro, ni para el contribuyente, porque ni para el ciudadano. vosotros ahora mismo actualmente, perdona, estáis ayudando a todos los que son propietarios de vehículos a tener esos distintivos medioambientales, pero que, insisto, ahora mismo, por ejemplo, no se aplican en la Comunidad Valenciana. Todavía no. Es decir, son obligatorios, como todo el mundo sabe, en Madrid,
para circular por M30, entre otras, o también en puntos de Barcelona. Pero luego, claro, aquí todavía no. Pero este paso lo tendrán que dar los nuevos gobiernos municipales, en unos casos abanderados por el Partido Popular, en otros abanderados por el Partido Socialista. Por ejemplo, en la provincia de Valencia se me ocurren pues ciudades como Gandía, como Paterna, Torrent, que ahora ha pasado a manos otra vez del PP junto con Vox, pero que también tiene que aplicarlo la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante, la ciudad de Benidorm, Torrevieja, Castellón, Elche, es decir, que hay un montón de escenarios. Yo creo que eso está a la cola de todas las políticas que van a seguir. Va a ser lo último que se firme. Esa es la opinión mía personal, quiero decirte, esto no está contrastado con nadie, pero es la sensación, porque si no ya estaríamos todos con normativas municipales, vamos, desde el minuto 1, y no ha sido así, cuando tenía que haber sido desde el 1 de enero de este año. Ya. Pero, bueno. ¿Pero por qué no se avanza en este tema? ¿Por aquello de que hemos estado en un periodo electoral, seguimos en un periodo electoral? Sí, precisamente. Yo creo que es por eso. Y la gente que os pregunta, porque claro, habrá gente que tendrá dudas con esto. Dirá, distintivos medioambientales, ¿y esto exactamente para qué es? Hay dos preguntas que son para mí fundamentales y que hacen uno. Pero yo tengo que llevarlo, eso una. Claro. Y dos, y si no lo llevo, me van a multar. Y las dos preguntas son sí y sí. O sea, las dos respuestas son sí y sí. A partir de ahí, pues es tu decisión, como todo. ¿Tú quieres pasar la ITV? Es obligatoria. Sí. ¿No la ha pasado? Pues te multarán. Por cierto, una norma que no conoce mucha gente y que todos alguna vez nos hemos confiado es que cuando tú pasas la ITV, automáticamente en ese momento tienes que poner la famosa pegatina. Igual que el distintivo, exacto. Sí. Cuidado, porque tú puedes salir de la estación de la ITV y con la ley en la mano te podría multar la policía si no tienes el distintivo. Sí. Saliendo de la ITV, tal cual, ¿es así? Sí. Es decir, porque hay gente que no lo sabe. Bueno, yo no lo sabía, de hecho, porque dices, bueno, he pasado la ITV y no ya pondré la pegatina. Que esto es otra, y permíteme una pregunta muy rápida. Porque hay que poner pegatinas. Es decir, si, por ejemplo, la DGT te controla hoy en día que un vehículo está asegurado, ¿qué sentido tiene tener que seguir poniendo la pegatina? Al final va a aparecer los coches estos que van en la vuelta ciclista con todas las pegatinas de los sponsors, pero de la DGT. Es decir, vas a tener la pegatina de ITV, la pegatina del distintivo ambiental, la pegatina de que si es diésel, eco, no sé qué, vas a tener 200 pegatinas. Cuando todo se soluciona, haciendo un sistema que ya está, o sea, ya lo tienes, yo lo puedo contrastar con DGT, si ese vehículo está asegurado, si ese vehículo tiene la ITV, si ese vehículo tiene un distintivo ambiental, eco, cero, el que sea. Al final está todo digitalizado. Al final yo creo que lo que cuenta es el interés por la digitalización. Pero vale, y ahora te pregunto una cosa también. Un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico es obvio que son de consumo eco, ¿no? Es decir, o de cero emisiones o eco. Es híbrido y eléctrico, ¿para qué hay que poner una pegatina? Si el modelo... es decir, si el modelo ya se sabe, ya es conocido. Pues por eso no. Y además todos, la mayoría ponen hybrid o híbrido, es decir, si ya lo pone, es decir, si ya está todo tipo de vehículos... Pues, hombre, a mí me viene muy bien porque al final yo las pegatinas las tengo que vender, con lo cual que sigan habiendo pegatinas. A ti estupendamente. No, pero escucha, pero en la colaboración público-privada, para ejercer todo ese trámite y también, por ejemplo, para que igual que los agentes sobre todo de la Guardia Civil, pueden acceder a esa fuente de datos o ese banco de datos respecto al tema de los seguros, pues podrían hacerlo exactamente igual, colaborando con vosotros para hacer todo el trámite correspondiente. Claro. No, si da igual, si no vendieses las pegatinas, podrías hacerlo de otra forma. Bueno, vamos a ver que tenemos una llamada prevista y creo que vamos a poder llamar a Marco Conde, que me has pasado aquí la chuletita muy rápida, Tony, que bueno, estudió periodismo, o sea, que es compañero también de profesión, empezó en startups con la Nevera Roja, y con luego 8 o 10 empleados montaron Fiverr, Letgo, hasta que luego en 2020 montaron Motoreto, que gestionan leads y ponen en contacto comprador y vendedor. Este modelo de la comercialización online también de vehículos que ya hemos comentado en alguna ocasión y que parece también el futuro más que el presente, o sea, el presente más que el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues ahora nos contará Marco. Marco ha montado un negocio que es totalmente disruptivo en el sector del automóvil. Al final él contacta lo que son
stock de concesionarios con clientes, y él nos lo explicará mejor, que la verdad es que tiene bastante experiencia, y como es periodista yo creo que se dará bien esto de hablar en De público. hablar y de contar. Vamos a ver, Marco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos con ¿Qué tal, Tony, Marco? con Tony Pastor, ¿eh? que vamos, ¿Cómo estáis? que vamos Bien. a charlar un ratito contigo. Oye, montaste, para variar, como tantos otros emprendedores y tantas otras startups, en 2020 se te ocurrió montar Motoreto, pero ya venías de otros proyectos anteriores. Bueno, aquí hablamos de movimiento del mercado de ocasión, luego pues eso, gestionar los leads, poner en contacto comprador-vendedor. La primera un poco pregunta obligatoria, Marco, es, ya sé que parece algo en teoría tangible, ¿no? Pero ¿por qué comercializar vehículos desde la perspectiva online? ¿Realmente hay recorrido y hay un modelo de mercado interesante, no solo para el presente, sino también para el futuro? Pues hablabais antes, ¿no? Estabais hablando del tema de la declaración de la renta, Sí. y todas estas cosas, y de esas ineficiencias que hay en ciertos procesos, y nosotros lo que detectamos es que en todo el proceso de compra-venta de un vehículo de ocasión hay ineficiencias que deberían ser digitalizadas, más que nada para ahorrar tiempo, ¿no? Igual que compramos un paquete, una tele, un frigorífico, nos llega a casa, pues ya no se lleva esto de ir a las afueras, a un polígono, a visitar 5 o 6 concesionarios. Si podemos ahorrarnos por un lado tiempo y por otro lado dinero, porque gracias a la digitalización de este proceso de buscar un coche, podemos hacerlo desde casa, ¿por qué no, no? Claro. Entonces, vimos esa deficiencia digital en la compraventa de coches de ocasión, concretamente, y bueno, ahí, como comentabais, en el año 2020 pues decidimos lanzar Motoreto. Claro, porque este segmento de mercado vuestro es especialmente interesante. El famoso modelo de mercado de ocasión de kilómetro cero o de pocos kilómetros, claro, son los automóviles más difíciles de encontrar. Normalmente proceden muchos de ellos de gerencia. Aquí imagino que tendréis una relación muy estrecha con fabricantes y también con los propios concesionarios. Pero claro, esto facilita la labor enormemente, como tú comentas, a un comprador. Más que nada porque yo creo que hoy en día cuando uno adquiere un vehículo ya tiene la suficiente información como para saber por qué tipo de, en este caso de automóvil fundamentalmente, o de moto, poder decantarse. Esto por un lado. Y luego por otra parte, la agilidad, ¿no?, de los trámites. La duda que hay también es qué relación hay con el concesionario, digamos, de modelo tradicional, si tenéis acuerdos sí o no, o sois distribuidores por cuenta propia. Pues mira, aquí lo que hacemos, básicamente, gracias a Motoreto, un usuario puede encontrar un coche de ocasión en cualquier concesionario o compraventa de España que esté registrado, dado de alta, adherido a nuestra plataforma, y al revés, un concesionario de compraventa adherido a Motoreto puede vender un coche de ocasión online a cualquier usuario en España. ¿Qué quiere decir esto? Que abrimos nuevos canales de venta que sin la digitalización serían imposibles. Es decir, si un compraventa concesionario está en Valencia y hay un usuario que está en Extremadura y quiere comprar ese coche, esto no sería posible con un proceso tradicional. No. Entonces, Exacto. nosotros lo que hacemos es eliminar estas barreras y acercar la oferta y la demanda de forma online. Y ahí, bueno, Marco, ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez. ¿Qué tal, Tony? Pues mira, aquí hablando con José Luis y contigo un ratito. Pasando la mañana. Pasando la mañana. No, a ver, yo es que conozco bien el modelo tuyo y me parece, hemos comentado alguna vez, que diste en el clavo. Es decir, pienso que el modelo de ocasión en los concesionarios necesitaba darle un vuelco, y aquí Motoreto encontró perfectamente el nicho. Pero, ¿qué fue lo que cuando empezaste el concesionario veías más reticencias, ¿no? Es decir, el concesionario tradicional, al final lo que quiere es que entre el cliente por la puerta. Si tengo 100, tengo un ratio de conversión, a lo mejor, o de ratio de venta de un 10%, de un 5%, dependiendo de la zona. Y a partir de ahí, o sea, ¿qué le ofreces tú al concesionario y qué veías tú que el concesionario cuando empezaste te decía, no, pero ¿tú dónde vas, chaval? O te decía, no, me encanta tu idea. ¿Cómo conoces el asunto, Tony? Claro, lo que un nos poquito. decían básicamente, lo que nos decían básicamente era, yo he hecho esto así toda la vida, entonces no voy a cambiar. Y esto me funciona. Ya. Claro, esto yo he hecho así toda la vida y no estoy dispuesto a cambiar mi proceso. Entonces, ¿qué nos pasaba al principio? Que al principio pues invertíamos mucho tiempo en intentar hacer ver al concesionario o compraventa, oye, que es que esto va a cambiar.
que esto ya no sirve, que el modelo tradicional tiene que cambiar y está obligado a modificarse, que esto se va a eliminar, que la gente quiere comprar coches online o por lo menos hacer el proceso comercial online. Y en 2020, 2021, en los inicios, invertíamos mucho tiempo en esto y ahora la situación se ha dado la vuelta. Es decir, oye, nosotros te explicamos lo que tenemos, si lo quieres bien y si no tú mismo, porque como decías, Claro. El sector de la distribución está cambiando, va a cambiar más en los próximos 5 años que en los últimos 100, y aquel que esté preparado para este cambio, pues genial, podrá ser capaz de mantener su negocio, y aquel que no, pues lo va a pasar mal realmente. Claro. Entonces, Aquí, sí, perdona, sobre esto, yo insisto en la duda, bueno, te os he aportado ya algunos detalles interesantes, es, claro, sois, digamos, un canal directo respecto de esos vehículos que en muchos casos proceden de lo que toda la vida hemos conocido como gerencia, porque al final ese concesionario es el que tiene, en teoría, la relación directa con el fabricante. ¿No es así, más o menos? Es decir, o luego también esos concesionarios que muevan ese mercado también, digamos, de ocasión, yo que sé, no de kilómetro cero, pero a lo mejor de 20.000, de 10.000, de 15.000, de 30.000 kilómetros. Marco. sí, correcto. Al final lo que pretendemos es esos coches que se quedan inmovilizados en el concesionario, darle una propuesta de valor al concesionario para decirle, oye, que podemos ser capaces de aumentarte la rotación de este stock. Y no solo traerte clientes de tu zona de influencia, sino que esta rotación puede venir dada por clientes de fuera, ¿no? Entonces, comentabas antes también en el programa el tema de las bajas emisiones y todo esto. Sí. Una de las cosas que queremos en Motoreto, además, es potenciar la venta de este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque algo que nos diferencia es que nosotros únicamente trabajamos con concesionarios verificados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pseudo profesionales o profesionales de dudosa procedencia en Motoreto no tienen cabida. Entonces, un usuario cuando entra a Motoreto a comprar un vehículo, pues sabe que este vehículo o estos procede de un concesionario que previamente hemos verificado, con el objetivo de dar confianza o un extra de garantía a través de la confianza de este análisis que hacemos, ¿no? Y aquí, Marco, bueno, están pues lo que conocemos nosotros como los avisadores, ¿no? Esto que dices tú que no están, estos compraventas que no están certificados, ¿no? O verificados. Ahí, Motoreto, a la concesión, porque, bueno, sabes que se habla mucho ahora del mundo del concesionario de vehículo nuevo, que va a ser controlado un poco por las marcas, el tema de la agencia. Entonces, el mercado de ocasión va a crecer, o sea, seguro. Es decir, hay ya estudios que dicen que el mercado de ocasión va a crecer porque los concesionarios van a enfocarse mucho al mercado de ocasión, que es donde van a rentabilizar más y van a conseguir más margen. Aquí la pregunta que yo te hago es, cuando tú vas a un concesionario, le ofreces leads, le ofreces rotación de stock, pero realmente, ¿qué valor aporta Motoreto en diferencia, por ejemplo, a una captación de leads tradicional? Pues que no nos quedamos únicamente en la parte de llevarle cliente o un lead cualificado. O sea, al final eso es un mercado muy maduro o es una de las partes que tenemos. La propuesta de valor de Motoreto es que somos una solución integral para toda la distribución. Sí. Porque por un lado somos proveedores de stock, es decir, un concesionario puede proveerse de stock en Motoreto. Somos proveedores de software, es decir, le damos todas las herramientas para que pueda comprar y vender online con nuestra tecnología, aplicándola con marca blanca. Pues, ¿qué tecnología es esta? Pues análisis de precios en tiempo real, tecnología para hacer visitas virtuales a los vehículos, les ponemos en contacto con proveedores con los que trabajamos, pues gestorías, servicios de logística, y luego por otro lado pues le damos el cliente. Básicamente le damos todo lo necesario, todo lo que necesitaría cualquier negocio retail para su negocio. Vaya, tenéis al grupo Gestoría Pastor, que es una fantástica asesoría. Hombre. Para ayudar. Es cierto. Más preguntas, Marco. Vamos a ver. Tú sabes, lo habéis dicho anteriormente los dos, habéis sido muy diplomáticamente correctos, pero yo voy a ser un poquito más drástico. Históricamente en el mercado del automóvil ha habido mucho pirateo. Hay mucho pirata, es decir, hay mucho sinvergüenza, hay que decirlo así, mucho aprovecharse de la situación, especialmente de aquellos que han necesitado un vehículo
y que a veces se lo han colado porque a lo mejor no estaba en condiciones, luego precios desorbitados en según qué modelos y por aquello de la oferta, la demanda, etcétera. A mí me da la impresión que con este modelo de comercialización online, por lo que estáis vosotros aportando, creo que se va a limpiar bastante el tema del pirateo, simplemente porque al no estar dentro del marco de la digitalización y por tanto de todo un aspecto legal, aparte de por supuesto el tema del dinero en B que se ha movido, es decir, creo que va a dejar fuera del mercado, como digo, una parte importante de estos piratas y me parece muy interesante. Esto una. Segunda, respecto al tema del mercado de ocasión, como también comentaba, sabéis que históricamente pues a veces están dando gato por liebre. Por lo que tú estás apuntando, Marco, al estrechar la colaboración también con los concesionarios, lo que se permite es, digamos, entiendo, con mayor control de los vehículos. Es decir, creo que hay una serie de ventajas en un mercado, como decía Tony, de ocasión que va creciendo, pero donde hay más garantías para comprador-vendedor y, como digo, se elimina en muchos casos aquellos que pretenden cometer fraude. ¿Lo ves así? Sí, totalmente, y es algo con lo que trabajamos mucho en Motoreto, ¿no? Nosotros tenemos una máxima dentro de la compañía que es, oye, calidad versus cantidad. Es decir, si hay concesionarios o profesionales de los que tenemos dudas, no entran a trabajar con nosotros. Y os puedo contar algún caso concreto, como por ejemplo un compraventa que nos envía la información fiscal, le requerimos más información y cuando ponemos ahí la dirección, pues resulta que es una peluquería. Yeah. Entonces, no queremos trabajar en este tipo de situaciones, o no queremos trabajar con este tipo de profesionales porque, como bien decías, y no hay que rasgarse la vestidura, el mercado de compra-venta de coches tradicionalmente es un mercado opaco, Sí. que genera desconfianza Sí. y donde, como tú bien comentabas, si no ibas a un concesionario oficial, el ir a un concesionario, a un compraventa, te generaba este tipo de dudas y nosotros lo que queremos, o por lo que abogamos en Motoreto, precisamente es por todo lo contrario. Y permíteme un detalle que también es una desgraciada realidad, y el otro día lo vimos también en un informativo. Ya la gente que no quiere ni concesionario oficial ni el compraventa que le genera dudas, no, directamente una transacción entre particulares, que a más de uno y a más de dos les ha pasado que han ingresado el dinero por adelantado, se han quedado sin dinero y sin vehículo, porque claro, no hay ningún tipo de garantía. Es que aquí yo creo que Motoreto, Motoreto, o sea, Marco con el proyecto que tiene, le está dando una patada a las grandes plataformas como los Coches.net, Autoscout, Wallapop y demás, que, pues, como tú bien dices, te la pueden colar y con Motoreto te lo garantizas, porque también tenéis abierto el abanico de los particulares, no solo a los concesionarios. Claro, pero ofreciendo unas garantías. Claro, no es por supuesto. De Tony a Marco, de Marco a José Luis, vamos a comprar y vender un coche, que si hay buena voluntad por las dos partes, pues perfecto, pero si no la hay, pues te la han colado, pero bien. No, ya saber qué garantía tiene ese coche y demás. Aquí, Marco, explícanos un poquito el tema del particular. Aquí, en este punto, lo que hacemos básicamente es, bueno, en el centro de toda nuestra ayuda a solución está el concesionario. Aquí lo que permitimos al particular es, oye, si tú quieres vender tu coche, nosotros le damos la oportunidad de que un concesionario te lo compre. Digamos que le damos la vuelta, es decir, en vez de que tengas que ir o ir a visitar algún, pues yo no sé, voy a visitar este taller o este concesionario, desplazarme y demás, lo que le ofrecemos es, oye, no, mira, tú metes tu coche en Motoreto, que tenemos todo el proceso digitalizado, subes unas fotos, unos vídeos, y esto pasa a nuestra red de concesionarios, donde les permitimos captar stock, y al cliente final, evidentemente, al consumidor final, le permitimos vender su coche donde los concesionarios compiten por comprarle el coche. Claro, entonces, muy bien, fíjate cómo cambian las tornas, ¿eh? Claro, o sea, al final tú pasas de hacer un 1 a 1, es decir, yo solamente puedo vender a lo que tengo aquí cerca, me acerco y me da una oferta, y con Motoreto es al revés, es decir, un consumidor llega, sube el coche a Motoreto y los concesionarios que tenemos le van a dar una oferta. Te voy a lanzar, con permiso de Tony, una batería de preguntas muy rápida porque el tiempo al final siempre se comprime mucho. Primero, yo tengo dudas de
¿por qué narices todos recibimos miles de papelitos todos los días puestos en los coches de compro coche usado, pero bueno, vamos a ver, o sea, es que hay gente que yo no sé qué demonios hace, es decir, porque claro, obviamente hay un mercado ahí muy raro, porque no, yo ahí en el mismo día a veces he quitado 2 o 3 papelitos de los limpiaparabrisas y lo hacen a diario. Es decir, esto es un tema que ya de entrada resulta un tanto escabroso, ¿no? Decir, porque con esta circunstancia no parece algo, como digo, muy claro, ¿no, Marco? Bueno, no, al final gente, imagino que serán compraventas que lo que pero van a saco, es, pues, a captar. pero van a saco, ¿eh? Sí, claro, sí. Pero bueno, es igual, esto es un proceso, ese proceso es un proceso muy tradicional. Entonces hay gente que lo sigue haciendo de esta manera. Y luego respecto al tema, por ejemplo, de la apreciación, el otro día me acuerdo que tuvimos aquí, gracias a Tony, también a José Luis Palacios, ¿era? ¿No? Sí. A Raúl Palacios, perdón, del tema de Gambam también, por ejemplo, la apreciación también de los vehículos. Claro, esto de la antigüedad hoy en día, no es que por matrícula aplique una tasación determinada, claro, esto es muy relativo, porque hoy en día un vehículo con 4, 5, 6 años a lo mejor, o con 2 está nuevecito. Claro, ¿hay alguna otra forma de cambiar esa valoración de mercado de los vehículos? Y depende mucho también, como es lógico, del estado de conservación. Nosotros lo que le ofrecemos al concesionario, precisamente con esto, y para cambiar lo que tradicionalmente hay dentro del mercado, es una herramienta de precio en tiempo real basado en valores de mercado. Porque una cosa es lo que a mí me puedan dar, porque históricamente se ha ofrecido por este coche en base a la depreciación mecánica, y otra cosa es lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Eso son dos cosas diferentes. A ver, rápido, Tony. Son dos cosas distintas. Sí, totalmente. Y pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una casa. Es decir, yo me compro una casa que viene un perito y me dice, oye, su casa vale, me lo invento, 100.000. Y resulta que delante de mi casa luego ponen un centro comercial, parques, zonas verdes... Y se revaloriza. Pues, y tu coche siempre pierde valor. Y tu coche siempre pierde valor, en teoría. Claro, a ver. Rápido. Claro, o a la inversa. Imaginaos que me compro una casa súper cara y resulta que delante de mi casa pues empieza a haber, yo qué sé, descampados, empieza a haber problemas de seguridad. El valor de mi casa no es lo que he pagado. Pero permíteme, pero la tasación de vehículos, en cuanto lo matriculas, empieza a perder valor desde el primer día. Venga, rápido, sí, bueno, una última pregunta. Perdona, que es que voy muy mal de tiempo. Dime. Dale. No, nada, Marco, yo quería... Dinos. No, que decía que esto del valor del vehículo, que tú lo sabes mejor que tú lo sabes muy bien, el primer año el valor de un vehículo nuevo ya está perdiendo el primer año casi un 20%. Eso es. De depreciación. Entonces, ¿por qué nosotros abogamos por el segmento del vehículo de ocasión? Porque es un mercado donde siempre hay movimiento. Es decir, ¿tiene sentido comprarse un vehículo nuevo? Sí, claro, evidentemente. Si no hay vehículo nuevo, no hay vehículo de ocasión. Muy bien. Pero que sepamos que cuando compramos un vehículo nuevo, vale, su depreciación ya es un 20%. Lo tengo que dejar en este punto, Marco. Muchas gracias, Tony. Oye, nos quedamos con ganas de preguntarte un montón de cosas. A la próxima vez que se venga aquí y que venga. Gracias, Marco. Tony, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Venga, nos vamos con el boletín informativo de las 10 y continuamos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las subidas de tipos presionan de nuevo a los mercados financieros, que esta jornada asimilan otro superjueves de los bancos centrales. Salvo sorpresa, las autoridades monetarias de Reino Unido, Noruega, Suiza y Turquía elevarán de nuevo el precio oficial del dinero. Juan José del Valle, analista de mercado de activo trade, justifica, sin embargo, la caída de hoy en la recogida de beneficios. Toma de beneficios, no tanto las europeas, sino un poco el tono general de mercado durante lo que llevamos de semana, ciertamente. Desde los máximos del pasado viernes no hemos parado de ver caídas en los mercados, tanto en Estados Unidos, Asia como Europa. En cierta medida normal. Un IBEX 35 que hoy están dando fuerte a los bancos, aunque también, si bien es cierto, ayer fue el sector que más subió en nuestro mercado. Por lo tanto, alta volatilidad. Por el momento, el Banco Nacional de Suiza ya ha anunciado que sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, elevando los del 1,5 al 1,75%. Supone el quinto aumento consecutivo
de los tipos aprobado por el organismo, que continúa luchando así contra la inflación. Pues bien, pendientes de los bancos centrales, las plazas europeas operan, como decimos, con caídas. Lo hacen además un día después de que ayer el presidente de la FED, Jerome Powell, ratificara el mensaje agresivo lanzado la semana pasada y dejara claro que queda aún un largo camino por recorrer antes de enfriar las tensiones inflacionistas. Samuel Plaza, JFD, Broker España. Powell es que deja la puerta abierta un poco a todo lo que pueda venir a partir de ahora, ¿no? Digamos que nos deja un poco de incertidumbre y se guarda, digamos, en la recámara una o dos posibles subidas de tipos de interés. Previsiblemente lo que dicen los analistas es que ahora en julio podría haber una subida más de 25 puntos básicos, pero yo creo que ante la situación en la que estamos posiblemente se retrase a septiembre. Así las cosas, vemos al IBEX 35 ceder en tiempo real un 1,23%, se coloca en los 9.320 puntos. París abajo un 1,45%, el DAX alemana cede un 0,91%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50 opera con un recorte del 1,27% a 4.267 puntos. Dentro del IBEX 35, sector financiero en bloque en la zona baja de la tabla, lidera los recortes Banco Santander, que se deja un 2,36%, recortes abultados también para el BBVA del 2,16%. En positivo, 5 cotizadas, la más alcista, Solaria, destaca en la subida, se revaloriza un 1,02% hasta los 13,88 euros. En el mercado de divisas, el euro sube tímidamente frente al dólar, arriba un 0,06%, se compra y vende hasta ahora a 1,0993 dólares. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 0,25%, se colocan los 76,93 dólares. Plazas europeas, como decimos, pendientes de los bancos centrales y de posibles subidas de tipos, alzas del precio del dinero que impacta de plano en la concesión de hipotecas. Solo en abril la firma de hipotecas bajó en nuestro país un 18,3%. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Mes en el que se firmaron 27.000 préstamos con un importe medio de casi 137.000 euros. Es un 4,1% inferior al registrado un año antes. Según datos de estadística, el tipo de interés medio de estos préstamos se encareció en 1,32 puntos en un año y se situó en el 3,09% en un mes en el que un 61,3% de las hipotecas se concedieron a tipo fijo y un 38,7% a interés variable. Las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en abril fue Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Y la Asociación de Taxistas Antaxi ha decidido desconvocar la movilización prevista para este jueves, aunque tanto ella como Élite Taxi reconocen no haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes para atajar la situación derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que, según ellos, están solicitando miles de autorizaciones de VTC a diario. Julio Sanz, portavoz de Antaxi, en declaraciones a Radio Intereconomía. El gobierno tiene claro que este es un serio problema, no para el gobierno actual, para el gobierno que venga después del 23 de julio y para las corporaciones locales y autonómicas. O sea, esto es algo que hay que solucionar, pero por el bien de todos. Y hay que aportar, como digo, pues garantía y seguridad jurídica, que tengan que trabajar y que puedan y que accedan pues muy dignamente a cualquier trabajo, pero con unas normas, unas condiciones y unas regulaciones. Otras noticias. Se inicia la cuenta atrás en la operación de rescate del sumergible turístico Titán, desaparecido en el Atlántico cuando visitaba el pecio del Titanic. Las labores de búsqueda se han intensificado y se ha extendido 4 kilómetros cuando ya solo quedan horas de oxígeno para sus 5 ocupantes. El Titán, operado por la empresa Ocean Gate, se sumergió con aire suficiente para 96 horas, por lo que el oxígeno podría agotarse en algún momento de la mañana de este jueves. Aviones de rescate canadiense detectaron el martes y el miércoles sonidos bajo el agua, lo que ha llevado a concentrar la búsqueda en ese área, pese a que no se ha confirmado que pertenezcan al sumergible. Francia, además, se ha sumado a la búsqueda con el envío del barco Atalante, que dispone de un robot submarino, el Victor 6000, capaz de descender incluso a más profundidad de la que se encuentran los restos del Titanic. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Consum, entre nosotros.
Cuando empiezan a subir las temperaturas, el gazpacho es un plato, pues es muy recurrido, es fresquito, es nutritivo, internacionalmente conocido. Por este motivo, hoy en el espacio de la cooperativa Consum entre nosotros, vamos a hablar de sus propiedades y también además de alguna variante en su elaboración. Y lo vamos a hacer con Vanessa Pérez, del área de comunicación y sostenibilidad de la cooperativa Consum. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Hola, Vanessa. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esta denominada sopa fría, ¿no? ¿Quién no ha tomado un gazpacho? ¿Quién no lo ha disfrutado? ¿Quién no se ha deleitado? Y sobre todo, no olvidemos esa capacidad nutritiva que tiene. Pues Cuéntanos. mira, el gazpacho es gazpacho andaluz, porque es típico de Andalucía y es a base de lo que se tenía en el momento, que era temporada, que era tomate, pimiento y pepino. Pero hay veces que a determinada gente, personas le puede repetir, por ejemplo, el pepino o el tomate no le gusta o es intolerante por la acidez y tal, pues podemos hacerlo también con remolacha o con fruta, tipo sandía, melón, cereza, normalmente esto sustituyendo el tomate. ¿Vale? De esa manera le damos ese toque dulce salado y como bien has dicho, pues tiene pocas calorías, mucha fibra, vitaminas y minerales. Y luego tenemos el salmorejo, que es típico cordobés, que es a base también de tomate, en este caso pan, ajo, aceite y vinagre, y lo solemos acompañar o se suele acompañar por huevo duro y jamoncito arriba, está buenísimo. Sí. Es un poco más pesado que el gazpacho por el tema del pan, pero siempre podemos sustituirlo para espesar una manzana. Si utilizamos una manzana en vez de pan, cogeremos la misma sustancia, consistencia, así más espeso, y eliminaremos calorías. Lo cierto es que gazpacho, salmorejo son dos productos muy refrescantes de esta época, pero como muy bien apuntas, tienen sus diferentes cualidades. A ver, sobre el salmorejo, ya nos has dado algunas pinceladas, pero cuéntanos algún detalle más que nos induzca a consumirlo y a refrescarnos en estos días. Pues a ver, vamos a ver, eso es también un poco según la textura que le guste a la gente. El gazpacho, como bien sabéis, es bastante más líquido, lo puedes hacer un poco más espeso o menos en función del agua que le añadas, y el salmorejo sí que es espeso por el tema del pan. Entonces, pues bueno, en esta época estamos palo. El gazpacho más o salmorejo. Hay la gente, pues, por ejemplo, que se quiera cuidar o que está haciendo dieta, pues igual se opta más por el gazpacho, que es más sano en el sentido de que tiene menos calorías, es más diurético porque tiene mucha agua. El tomate también es bueno, que es antioxidante para el tema del sol y tal, nos puede ayudar. Y por otro lado, pues a los que les gusta el salmorejo, pues que se quite el gazpacho, porque le gusta el salmorejo y le gusta con todas sus cosas, con el pan, con el huevo, con el jamoncito, en fin. Pues para la variedad está el gusto, pero evidentemente son dos productos estupendos y fantásticos. Muchas gracias, Vanessa, por habernos dado tan buenos consejos sobre gazpacho y salmorejo. Cada uno que elija la mejor opción, lo que más le convenga. Gracias. Efectivamente, hasta luego. Hasta luego. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, continuamos en Intercafé. 10:10 de la mañana en este 22 de junio. Estamos ya a las puertas de San Juan, por cierto. Ayer el Ayuntamiento de Valencia y obviamente también otros muchos consistorios empezaron a anunciar las normas de lo que va a ser esa noche tan especial que encima coincide en viernes, con lo cual pues se va a poder disfrutar a lo grande, por supuesto todo el fin de semana, pero como es obvio hay que tener muchísimo cuidadito, porque recordemos, primero, seguir las directrices de las autoridades. Hay zonas de playas
donde no se pueden hacer hogueras. En algunos otros puntos sí, por ejemplo en la ciudad de Valencia, en la parte sur no, en la parte norte sí. Vale, pero repito, seguir la ordenanza y las directrices, no pasarse con la bebida, que esto también es un detalle importante, y a partir de aquí, pues en la medida de lo posible, aunque tengamos una fiesta masificada con motivo de esas hogueras, donde por cierto el tiempo también va a acompañar después de los tormentones de ayer, pues lo que hay que hacer es tratar de disfrutarla de la mejor manera posible. El sector turístico también está de enhorabuena porque vamos a tener ocupación casi al 100% este próximo fin de semana, y además hay que recordar que el sábado, que desde hace unos años, el día 24 de junio, San Juan, es también festivo en la Comunidad Valenciana, pues en este caso el comercio en una parte importante va a estar abierto por aquello de que al ser sábado y coincidir los 2 días, sábado y domingo, pues en muchos casos los establecimientos no quieren estar cerrados 2 días. Para empezar, los supermercados, porque hay que seguir abasteciendo a toda la población. Bueno, vamos a hablar con don Miguel Barrachina. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, encantado, don José Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo van esas negociaciones? Fenomenal. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Está usted siempre ahí al pie del cañón, ¿eh? Director de campaña del PPCV en municipales y autonómicas, director de campaña ahora en las elecciones generales, negociando usted también ahí los nuevos detalles de ese futuro gobierno valenciano. Tiene usted tiempo para todo, señor Barrachina. Bueno, la verdad es que cuando uno hace lo que le gusta, pues sí, alarga la jornada hasta lo infinito. Que se lo pregunten a mi mujer y a mis hijos. ¿Verdad? Bueno, todavía dirán, este señor todavía forma parte de la familia. Bueno, yo le agradezco mucho que nos atienda unos minutitos, porque hablando en serio, entre negociación y negociación, obviamente, no tiene usted ni respiro. Con lo cual, aprovecho para preguntarle, primero, ¿están ustedes sorprendidos, en general, desde el entorno del PPCV, de todo lo que se ha montado con el tema de llegar a un pacto, a un acuerdo con Vox? ¿Cree usted que las cosas han salido un poco de dimensión? Tenemos a la Comunidad Valenciana en el epicentro de todo el debate mediático y político, nos comparan con Extremadura, o, como dice el refrán, señor Barrachina, las comparaciones son odiosas y cada situación y cada panorama es diferente. Bueno, la verdad es que esto era lo previsible, es decir, Pedro Sánchez puede ser malvado, pero es astuto, es decir, cuando él convoca las elecciones, cuando sabe que 5 millones de españoles van a estar de vacaciones y el Partido Popular, por la configuración que dejaban las urnas, tenía en muchos sitios la necesidad de pactar con Vox, pues convoca para que se hable de esto, y él ha dado instrucciones para que se hable de esto en todas partes, pero yo le aseguro que cuando salgo a la calle, vamos, la percepción de la Comunidad Valenciana es justo la contraria. Ya era hora, daos prisa en limpiar todo, hay que adecentar esto, no llegamos a fin de mes y la urgencia es la del cambio. Y aquí se dio pues ese resultado. Oiga, esto no es por sorteo. El Partido Popular es verdad que pasó de 19 a 40 diputados con Carlos Mazón, ¿no? Que es un resultado espectacular, casi 900.000 votos. Pero también es verdad que los valencianos dijeron, así como en Extremadura, donde por cierto María, nuestra candidata, obtuvo un resultado espectacular, donde empatamos a escaños y nos faltaron solo 8.000 votos para ganar al PSOE. Allí pues el Vox tuvo un resultado más pequeño, 49.000, pero aquí en Valencia, como le decía, nosotros 900.000 y a Vox pues le votaron más de 300. Claro, pero mira, sobre esto sí. Varias cuestiones, y usted me acaba de dar una pincelada interesante. Vamos a ver, no es el mismo escenario de la Comunidad Valenciana que el de Extremadura, ni que el de Aragón, ni que el de la comunidad murciana, nuestra comunidad hermana y vecina. Es decir, yo creo que cuando se le achaca al equipo de negociación de Carlos Mazón, entre los cuales se encuentra usted presente, el hecho de que se ha tenido mucha prisa en la Comunidad Valenciana por llegar a un pacto. Mis reflexiones, señor Barrachina, y usted lo ha apuntado ahora, pero si faltaban 10 escaños para llegar a la mayoría, o sea, no había alternativa, era o negociar o directamente irte a unas nuevas elecciones, porque no había otro margen. Claro, no es que hay que estirar más el chicle porque beneficia a Feijóo. Y luego también dígame usted otra cosa. Me viene a la cabeza que el otro día hablábamos con Daniel Sirera por ese famoso también pacto o acuerdo en Barcelona para
convertir a Colboni en alcalde, la decisión de ustedes también para formar pacto con Vox y también otros escenarios. ¿Alguien se va a creer que ustedes no hablan también con Alberto Núñez Feijóo? No sé, es que aquí parece que se le achaca a todo ese equipo negociador qué prisas han tenido la Comunidad Valenciana. Es que no han pensado en Feijóo. Esto será un poco rocambolesco, ¿no? No, vamos a ver, mire, nosotros pactamos con Vox porque Chimo Puig ni se quiso sentar para valorar la abstención. Y como usted decía, el Partido Popular pacta con todo el mundo que quiere pactar en torno a una serie de principios y de acuerdos. Aquí teníamos algo claro, es echar a la mitad de los asesores al menos, desmontar los chiringuitos, y decimos, oiga, que vamos a despedir a la policía lingüística de Compromís. Y al momento un tuit del anterior conseller, del señor Marsá, anunciando ya movilizaciones en las calles. Oye, es que es urgente que los echemos cuanto antes en este proceso de colonización del nacionalismo, que me parece muy bien que uno sea nacionalista con su dinero, no con el de todos, ¿no? Están dando ahora una fiesta de despedida, como usted sabe, con más de 1.900.000 euros repartidos en ciudades catalanistas en los últimos días. Por tanto, es urgente. Son realidades distintas y compatibles, que nuestro compañero y mi admirado Dani Sirera votase al PSOE para facilitar el gobierno del Partido Socialista, del señor Colboni, y evitar males peores. Si el señor Puig pensaba que un pacto del PP con Vox era un mal mayor, tenía al menos que haberse abstenido. Que lo que no puede ver es que nos reunimos primero con el PSOE y no quieren ni venir. Vamos, de hecho, es que lo que pidieron es no dejarnos ninguna sala en las Cortes Valencianas, un lugar neutral, para que hubiesen reuniones. Pero ahora han dicho que van a ralentizar todo el proceso. Entonces, si Puig nos dice que ni se sienta, Compromís nos dice que no, y después digo, oiga, es que solo queda Vox, esto es cuestión de sumar. Y dice, no, que con Vox tampoco. Y, bueno, su objetivo era repetir elecciones, pero si repetimos elecciones en la Comunidad Valenciana, yo le aseguro que ya no es que no pueda salir a la calle, es que no puedo saludar a mi familia. Claro. Y la gente ha votado un cambio de manera tan estrepitosa en la Comunidad Valenciana y le hacemos caso al PSOE y a Compromís, que es, con nosotros no, con ellos tampoco, y por tanto a volver a votar. Claro, por eso le digo que lo que resulta, permítame la expresión, un poco chocante, es decir, que se achaca a la Comunidad Valenciana, o particularmente en este caso al PP encabezado por Carlos Mazón, qué prisas han tenido por llegar a un acuerdo. Usted lo ha dicho muy bien, es que no había alternativa, si no nos íbamos directamente a una repetición de elecciones, porque el señor López Miras, en Murcia, le faltan 2 escaños, puede debatir y pelear con Vox. El escenario de María Guardiola en Extremadura es también otro completamente diferente, como usted ha dicho también, Daniel Sirera lo ha demostrado en el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, pero es que el PP estaba muy lejos aquí de poder llegar a la mayoría parlamentaria, entonces no tenía alternativa. Lo digo porque no sé, insisto, ustedes están sorprendidos de que se les haya achacado que han tenido mucha prisa, o desde Génova se les ha reprochado algo, y repito, no me creo yo que ni ustedes ni que nadie hayan comentado todo ese tipo de cosas sin haberlo debatido con Alberto Núñez Feijóo. No, vamos a ver, la relación no es solo cordial, es de amistad. Hoy es jueves, pues mañana viernes creo que está el propio Feijóo en hogueras con el presidente Mazón pues en la ciudad de Alicante y disfrutando de una de las fiestas más bonitas de toda España, ¿no? Y por tanto la relación es fraterna. Es más, estoy pensando, mañana está aquí, pero es que el martes vuelve. Creo que tenemos comprometido un acto de salud mental, un acto sanitario, que sabe que Chimo Puig y Compromís han despedido a más de 1 millón de valencianos a la sanidad privada por las colas en la pública, y por tanto es urgente. Por tanto, es que somos y vamos a ser, en fin, la mayor ayuda, Feijóo, es el entusiasmo por echar antes a Mónica Oltra, ahora a Chimo Puig y a todos los apesebrados que hay en el Consejo y en sus entes públicos cuanto antes. Yo entiendo que el PSOE y Compromís no tengan prisa porque lleguemos al gobierno, y echemos a los 12 imputados por encubrir los abusos sexuales del marido de Mónica Oltra a una menor cuya tutela la tenía la Generalitat de Chimo Puig, niña, por cierto, usted sabe, que la llevaron esposada a declarar como abusada, reiterada sexualmente, en fin, con reiteración. Y despedida del hospital de Torrevieja. Sí. La echaron del empleo que tenía en la consellería, finalmente le quitaron los niños, y mientras el abusador, el
el monstruo sigue libre, no ha entrado en la cárcel porque el gobierno valenciano obligó a los jueces a repetir el juicio enviándole una documentación que exculpaba al monstruo y culpaba a la niña que tutelábamos nosotros, la Generalitat, de que era una niña muy mentirosa, que contaba muchas mentiras. Oiga, 3 condenas de 3 tribunales. Claro, yo entiendo que quieran frenar todo esto, que quieran que no haya acuerdo, que quieran boicotearlo, pero entienda que los valencianos votaron en Castellón, en Valencia y en Alicante con una diferencia abismal que ellos no esperaban en favor de don Carlos Mazón. Y perder el tiempo, es decir, cuando ya no había margen, y es verdad que en una mañana conseguimos resolver los principios de acuerdo de, oye, menos impuestos, menos gasto político de inmediato, y por tanto en torno a esos ejes de libertad, de no sectarismo educativo y de funcionamiento eficaz de la sanidad pública, pues armamos un acuerdo, porque ¿para qué vamos a hacer perder el tiempo si el cambio, si es breve, es doble cambio, ¿no? Y 2 veces, bueno, la última pregunta muy rápida, como usted bien dice, lo que le importa a los valencianos. Primero, la investidura de Carlos Mazón, ¿se atreve usted a dar algunas fechas de cuándo podría arrancar ese nuevo Consell? Y la segunda duda que tengo un poco, en la composición que vamos viendo que podrían tener las distintas consellerías, hay bastantes cambios sustanciales. Por ejemplo, justicia separado de administraciones públicas y así un largo, etcétera. ¿Tienen ustedes más o menos claro todo el mapa de la nueva estructura, como digo, del gobierno valenciano, o todavía quedan flecos por resolver? Y sobre todo eso, ¿cuándo va a ser esa punta de lanza para que el señor Mazón pueda convertirse ya oficialmente en nuevo presidente de la Generalitat? Bueno, pues tal y como quieren los valencianos, será en el menor tiempo posible por nosotros, pero sabe que los plazos dependen también del resto de grupos, y el PSOE ya ha anunciado que alargará y retrasará todos los plazos. Eso quiere decir que el próximo lunes se constituyen las Cortes Valencianas, los 99 diputados juran sus cargos, se elegirá unas Cortes donde hay un acuerdo en el cual la presidencia será Vox, 2 miembros de esos 5 serán del Partido Popular, y yo espero que el PSOE ceda, como todo el mundo le ha pedido, a Compromís, para que en la mesa estén los 5 miembros de la mesa sean representación de los 4 grupos políticos, y que Compromís, que el PSOE, que el Partido Popular y que Vox estén en la mesa. Eso se decide el lunes, y a partir de ahí nacen una serie de periodos para presentar candidaturas que el Partido Popular quiere reducir al mínimo para que el cambio sea inmediato. Pero es verdad que el Partido Socialista, en su afán por costear este proceso, pues ya ha anunciado que lo va a alargar. Y si él consume todos los plazos para constituir grupos, pues es verdad que el plazo sería, si se consumen todos, sería para el día entre el 17 y el 21, pero no depende de la recta final nuestra, también, sino de que los 4 grupos agoten o no sus plazos. Es la recta final también de la campaña electoral, que también es complicado para las elecciones generales. Bueno, en la estructura de las consellerías, rápidamente, señor Barrachina, ¿las tienen ustedes más o menos claras o están todavía en ello? No, yo lo que sí le digo es que van a ser menos. Van a ser un máximo de 10, que vamos a suprimir, vamos a extinguir multitud de entes que solo han servido para colocar a gente de Compromís y del Partido Socialista, desde la policía lingüística hasta el reajuste del Consell del Horta, que solamente ha servido para que se abandonen los campos valencianos, pero que la gente amiga de Puig y entonces de otra, pues estuviesen bien apesebrados. Que vamos a reducir mucho el gasto político, eso supone menos altos cargos, supone la mitad de asesores y, bueno, un ahorro que debe repercutir de inmediato en el inicio de la revolución fiscal comprometida por el presidente Mazón, de eliminar el impuesto de sucesiones, de suprimir el impuesto de donaciones, de quitar la tasa turística de inmediato y, si es posible, en el primer Consell, y de comenzar a liberar todo el potencial que tiene la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente el tapón de Chimo Puig impide que se desarrolle con toda su energía, y eso compete también a Chimo Puig y a Pedro Sánchez con la ampliación del puerto, con el bypass, con la 7, con todo aquello que han tenido bloqueado durante estos 5 años larguísimos de Pedro Sánchez y de paréntesis inversor. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo, como siempre, que nos atienda de esa manera tan amable que es habitual en usted, señor Barrachina.
Y nada, a sus órdenes. hablamos la semana que viene. Me sigue usted contando cositas. Aquí vamos semana a semana, día a día, hasta que podamos componer ese nuevo Consell. Muchas gracias y mucho ánimo, porque evidentemente todo esto verdadero placer. en beneficio de los valencianos. Cuídese mucho, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Adiós, Gracias. adiós, adiós. Don Vicente Montañez, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hemos estado aquí escuchando a Miguel Barrachina. ¿Cómo Sí, lo ves? efectivamente. ¿Lo ves? Bueno, me va usted a permitir que haga una previa. Más que nada para fijar algunas posiciones de forma clara. Se lo digo porque en los últimos días aparecen en las redes sociales y hay ciertos rumores de determinadas vinculaciones mías a determinadas fuerzas políticas. Entonces, quiero dejar sentadas tres cosas. Sí. Primera, que ya no pertenezco a ningún partido político, ni milito en él. Eso quiere decir que ni en Vox ni en ningún otro. Dos, que me he reincorporado a mi vida laboral como consultor y como interim manager. Y como yo te conocí. Efectivamente. Y como, antes de entrar en nosotros política. Estuvimos a bien a conocernos hace muchos años. Tres, que en estos momentos me reincorporo también a mi actividad, bueno, pues como columnista en determinados medios o como contertulio en otros, entre los cuales me honra que esta casa siga contando conmigo. Y cuarta, que amenazo, no amenazo, o sea, vamos, ya le puedo confirmar que voy a escribir un libro sobre mi experiencia vital en Vox y como concejal del Ayuntamiento de Valencia, que ya tiene editorial en este caso y que presentaremos a lo largo del mes de noviembre. Muy bien. ¿Vale? O sea que lo tienes ya. Dicho esto, lo tienes ya en sí, ciernes. estaba bastante avanzado el proyecto, porque además era un proyecto que llevaba en secreto, pero que ya llevaba tiempo documentándolo y trabajándolo. Sabe usted que las tareas de documentación, estas cosas, es lo que más cuesta. Y por tanto, de ahora en adelante, cualquier declaración, cualquier afirmación está única y exclusivamente firmada, rubricada y lacrada por Vicente Montañez. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Dicho esto, le agradezco enormemente a su entera disposición, don Muy José bien, Luis. como persona física y persona de bien que es usted y del cual tenemos la suerte de poder conocerte desde hace muchos años. A ver, varias cuestiones. Me dejaré la pausa para dentro de 15 minutos y así hablamos un ratito, ya que has entrado ya directamente disparando en el buen sentido. Tú comentaste en este programa, precisamente, en esta casa, no en este programa, en esta casa, con nuestro compañero Juan Carlos Galín, ¿no? Y nuestro compañero también Juan Fran Barbera, esa noticia que la pudiste confirmar en ese momento respecto de que, por ejemplo, una vez ya te has marchado de Vox, que no te vas a enrolar en el proyecto de la señora Olona. Es decir, en el Caminando Juntos. Es decir, tú desmentiste en esta casa, formalmente en esta casa, lo he hecho también en otros medios de comunicación, que no ibas a enrolarte. Que yo vaya a encabezar o a pertenecer a ninguna lista, ni al Senado ni al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones en el partido de Macarena Olona. Por tanto, todos estos rumores de que yo amanezco con una señora perteneciente a una asociación y todo este tipo de cosas, pues una vez más no corresponden más que a todos aquellos señores que pretenden enmarranar la vida política, la cual yo respeto mucho y a la cual he dedicado 4 años de mi vida, pero no estoy en ningún proyecto político en estos momentos. Y le voy a ser muy sincero. Yo dije que no descartaba seguir en política, me reafirmo, no descarto seguir en política, pero también dije que me iba a tomar un receso y así ha sido. Y sobre todo, bueno, como todo el mundo, pues enrolarte en un proyecto político en presente o en futuro que te pueda gustar y que te pueda enganchar. Porque si no, conociéndote como te conocemos bien, pues evidentemente dirás que no. Es decir, mira, yo voy a aprovechar ahora porque como nosotros nos conocimos en esta fase, la cual has vuelto otra vez a la sociedad civil, aunque realmente nunca te has sentido de la clase política, porque en estos años que has venido a esta casa siempre has tenido ese mismo espíritu libre, ¿no? ¿Te apetecía enrolarte en política? Te enrolaste en un partido, evidentemente también con unas expectativas, como todo el mundo.
Y yo lo que te preguntaría es, al margen de las discrepancias, historias y tal, lo que es el mundo de la política en general, has podido, y eso ha sido un privilegio, tener la suerte de formar parte de la corporación municipal de un ayuntamiento tan importante como el de Valencia. ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia? Como digo, no te pregunto a nivel de discrepancias o no con tu propia formación, sino de la política en general. Sin lugar a dudas, vamos a ver, fuera de los momentos de soledad que evidentemente he vivido y que he sufrido y que han sido tremendamente desagradables, yo soy una persona, y los que me conocéis lo sabéis sobradamente, tremendamente positiva, con lo cual me quedo siempre con lo importante. ¿Qué es lo importante? Mira, yo he aprendido a querer al funcionario. Creo que es una figura que está tremendamente denostada, y yo que he tenido la suerte de pasar por la empresa privada en cargos de muy alta responsabilidad y de pasar por la administración también en un cargo de alta responsabilidad, tengo que decirte que como me han tratado los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento de Valencia, a mí no me habían tratado nunca. Vaya esto por delante. Dos, que nadie se equivoque, que al final nosotros somos compañeros de trabajo, los 33 concejales, y por tanto hay gente con la que te llevas bien y te llevan mal. Y digo mal en términos relativos, bueno, ¿no? o que no te llevas, ¿no? Pero como todo en general en la vida, me llevo grandes amigos dentro del consistorio, y no precisamente de mi fuerza política hasta en la que he estado en el ayuntamiento. Mira, son muchísimas cosas positivas, te llevas una visión distinta de tu ciudad, porque es un honor poder asistir a muchos actos que en ocasiones hasta puede ser que desconocieras, y además hacerlo desde una forma de participación con la ciudadanía que otra posición no te da, con lo cual creo que aprendes a amar a tu ciudad, aprendes a amar tus fiestas, tus costumbres, tu gente. Créeme, es una experiencia espectacular, de la cual yo no me arrepiento en absoluto. Desde luego, yo te puedo decir que por además la amistad que nos une y lo que te conozco, tú has sido una persona que has honrado a las instituciones, como la mayor parte, hay que decirlo, de tus compañeros de corporación, no a lo mejor todos, pero casi todos. Es decir, has hecho un trabajo, por ejemplo, increíble en la MT junto a Carlos Mundina, que va a formar parte de esta nueva área de movilidad del gobierno de María José Catalá. Digo área porque esto va a ir más allá de una única figura de una concejalía, sino que va a estar un poco más diversificado. Pero bueno, tú has sido consejero de la MT por Vox, Carlos Mundina lo ha sido por el Partido Popular, tu compañero también y buen amigo Narciso Estellés también por Ciudadanos, que por cierto al principio parece que se va a reincorporar precisamente a la MT. Es decir, habéis estado aquí prácticamente, no voy a decir cada semana, pero cada mes o cada poquito tiempo. Habéis estado aquí, habéis venido, nos habéis contado cómo estaba la situación, todo lo que ha supuesto la gestión nefasta de Giuseppe Grecci, todo lo que habéis comentado, todo lo que habéis denunciado, todo lo que habéis trabajado en este ámbito, que me quedo hasta sin voz, y todo lo que ello conlleva y supone en un trabajo del día a día, visto desde la perspectiva de la oposición, pero donde hemos visto a tres partidos, por ejemplo, ir de la mano, porque ha habido una sinergia fantástica también a nivel personal para denunciar una situación tan irregular como la que estaba comentando. Vicente Montañez ha sido una persona que también como concejal no ha faltado a ningún tipo, como tú has apuntado, de festejo en la ciudad de Valencia. Has honrado a la Mare de Déu, has honrado a San Vicente, has honrado y has estado hoy al pie del cañón en las fallas. Es decir, has hecho lo que toca y lo que pide la ciudadanía, no lo olvidemos, a un representante de su corporación municipal. Porque al final un concejal está ahí porque detrás hay un grupo de personas que han apostado por un partido político. Lo digo porque como se van perdiendo las formas, y tú has vivido además también una legislatura muy convulsa, con un compromiso en ocasiones enconado, con determinados aspectos y determinadas acciones muy fuera de lugar, sobre todo desplantes que tú sabes que hemos visto ahora, incluso de Joan Ribó ha tenido dos detalles muy feos, cuando estaba precisamente en el gobierno saliente, justo cuando María José Catalá fue proclamada nueva alcaldesa el pasado sábado, retira la pancarta del orgullo gay y luego dice que es una cosa del PP, cuando luego lo pillaron y fue cosa del señor Ribó, el cambio de la Mare de Déu a otro sitio, a otro lugar, que también honraba a un grupo precisamente también de personas funcionarios, suma y sigue. Quiero decir, Vicente, habéis estado, y te lo digo de verdad, y yo que he convivido
como digo con todos vosotros, ha sido una pena que, por ejemplo, aquí no hayamos tenido representantes apenas de Compromís. Voy a exculpar de esto a Pere Fuset, que ha venido cuando ha podido. Galiana ha venido en alguna ocasión también con nuestro compañero Juan Fran Barberá, pero el señor Ribó no se ha dignado a venir, muchos otros compañeros. La señora Sandra Gómez, por ejemplo, ha hecho desplantes y no ha querido venir ni en campaña, todo lo contrario que Borja San Juan, que ha sido un caballero y que siempre que le hemos llamado nos ha atendido. Es decir, que es todo un compendio de cosas en una legislatura. Bueno, y perdona, y por supuesto Fernando Giner, que siempre ha estado a bien para cuando lo hemos requerido. Mira, creo que ha habido un denominador común en este mandato que ha finalizado, que no se debería de repetir, y es vincular las ideas o sectorizar las ideas y las ideologías en función de la población. Es decir, parece ser que es que toda aquella persona que acude a los actos religiosos que forman parte en una sociedad judeocristiana o festivos, como es la española, de cualquier festividad, es decir, vamos a ver, es decir, en España no hay festividad que no tenga un santo, que no tenga una gran comilona y que no tenga algún tipo de baile popular, y en nuestro caso, lo que sea, de mascletá, castillo, y se unen etcétera. Todos. Por tanto, es decir, intentar sectorizar esta festividad, es que esto es de derechas, es que esto es de izquierdas, que es algo que ha utilizado como bandera política, en este caso Compromís, creo que no se debería de volver a producir. Creo que no se debería de volver a producir porque, entre otras cosas, es algo que está tremendamente alejado de la realidad de la ciudadanía. Y, por tanto, si la política empieza a estar alejada de la realidad del ciudadano, la pregunta es, ¿para qué nos pagan y a qué nos dedicamos? ¿No? Claro. Y voy a poner otro ejemplo. De la misma manera que le hemos pedido determinadas cosas y formas de actuar a Compromís, especialmente también al PSPB por ese pacto de gobierno del Rialto que ha gobernado el ayuntamiento durante los últimos 8 años, le vuelvo a decir lo mismo ahora al gobierno de María José Catalá. Es decir, se gobierna al final para todos. Para todos. Y entonces la tradición judío-cristiana creo que está fuera de toda duda, pero yo respeto, por ejemplo, que la señora Catalá, a diferencia de Joan Ribó, pues oye, quiera sumarse un día al Ramadán o al Año Nuevo Chino, perfecto, pero respetando tus costumbres y tradiciones. Lo que no puede decir, lo que no puede decir el señor Ribó es, no, la señora, ¿por qué tiene que entrar a la Catedral de Valencia, por ejemplo, y decir que es una tradición franquista? Pues a ver, decir, con motivo del 9 de octubre, ¿no? Bueno, pero o sea, vamos a ver, es que otra de las cosas que tampoco estaría nada mal sería un barnizado cultural a muchos de nuestros dirigentes políticos cuando hacen este tipo. ¿No le va a regalar la señora Catalá un par de libros de historia al señor Ribó? Porque como le ha regalado eso dijo. Pero mire, oiga, yo que conozco a más de un concejal y a más de un alcalde, hay algunos que necesitarían la espasa calpe completa. Sí, ¿verdad? Créame. Bueno, pero ¿por qué? Porque tienen su ideario y no salen. Ya, pero el problema, mire, es que cuando las ideas se radicalizan, probablemente lo que denota es una profunda falta de cultura y de conocimiento. Y pregunta muy rápida, has escuchado a Miguel Barrachina y evidentemente tú que has vivido precisamente esta situación que estamos hablando de las ayudas también a asociaciones pancatalanistas, lo has conocido de primera mano porque Joan Ribó se ha empeñado mucho en este tipo de historias. Es decir, considerabas, viéndolo ahora desde la atalaya, ¿vale?, externa, ¿considerabas que era necesario llegar a un acuerdo rápido para frenar lo que era este avance en determinadas áreas del pancatalanismo que ha ejercido especialmente Compromís, pero al cual se le ha sumado también el PSPB? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. A este respecto, en primer lugar, el pacto no es que haya sido muy rápido. El pacto es que estaba. Vamos a ser claros. Es decir, o es que de verdad seguimos queriendo insultar a la inteligencia de la ciudadanía pensando que en una hora se establece un pacto de gobierno. No. Vale. Por tanto, dicho esto, ¿era la urgencia el tema de las subvenciones? No, no nos engañemos. Es decir, si uno se coge el pacto, en los 5 puntos son 5 brindis al sol y solo hay un punto que es claro y conciso, que es el reparto de sillones, ¿vale? Sí. Es decir, esto ya marca claramente lo que le importa, lo que no le importa a nuestros políticos. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de las ayudas al pancatalanismo. Absolutamente de acuerdo en reducir todo el gasto superfluo que tengan las administraciones. Ahora bien, cuidado y no seamos perversos. A ver si lo que vamos a hacer es desvestir a un santo para vestir a otro.
Es decir, lo que la gente tiene que entender es que las administraciones están para mantener la cultura, para mantener las tradiciones, pero no para hacer política de la cultura y de las tradiciones, que es lo que precisamente antes estábamos cuestionando. Por tanto, ¿me parece adecuado que se reduzca drásticamente? Sí, pero espero ver descontados en su totalidad esos importes del presupuesto de la Generalitat y del Ayuntamiento, que, como sabe usted, no voy a dejar de mirar escrupulosamente y estaré encantado de venir a comentar a este programa. Pero mucho me temo que al final van a hacer lo de siempre. Y eso será lo que la ciudadanía no entienda, que es, oiga, mire, se lo quito esto para dárselo a los míos. Ya, claro. Es decir, hacer, claro, entre comillas, no, en la práctica llevarlo a cabo como un reparto justo. Tú has comentado anteriormente el papel de los funcionarios. Sabes que hay mucha polémica con estos temas y ahora, en la recta final de la campaña electoral de municipales y autonómicas, veíamos lamentablemente también una situación que era surrealista. Yo me empadroné en la ciudad de Valencia, pues no sé, hace ya 6 o 7 años y no tuve ningún problema. Y ahora esto es un drama, es decir, hemos visto unas colas ahí a diario en el mismo edificio del ayuntamiento. Esto es un ejemplo, Vicente. Quiero decir, tú que has estado con esos funcionarios en el día a día, hablábamos antes también con Tony Pastor respecto de que las asesorías se quejan de que tienen menos trato también con las administraciones. Está el tema, por ejemplo, como sabes, de la tramitación de licencias de actividad, apertura, que es un gran caballo de batalla y un cuello de botella. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? ¿Por falta de esfuerzos de los funcionarios? ¿Por falta de efectivos en las administraciones locales? ¿Por tener una mayor voluntad política? Y por supuesto, ¿qué hay que hacer para mejorarlo? Bien, yo creo que es un poco la suma de todo. Al final los problemas no son tan simples. Tuvimos una pandemia donde se redujeron drásticamente los servicios por el tema de las aglomeraciones de personas. Esto lo que ha llevado es a una redistribución interna de determinado personal dentro. En el momento en el que se obliga por ley, y ya me parece tremendamente grave que se tenga que obligar por ley a suprimir las citas previas, porque al final parece que alguien olvida que las administraciones están para servir al ciudadano. Y servir al ciudadano quiere decir hacerlo de la forma que le resulte más cómoda, claro. y para eso hay que dar la oportunidad de que sea presencial, con cita previa, sin cita previa, de forma electrónica o de la forma que tenga a bien el ciudadano. Dicho esto, es verdad que también se ha producido un efecto de, ¿cómo le diría yo?, de determinadas núcleos de personas que no habían realizado durante este tiempo determinado tipo de actuaciones, como pueden ser la del padrón, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahora se ha producido cierto colapso que se ha unido a esa falta de personal que le estaba diciendo. Y luego después hay otra que ya entra dentro de la maldad política, ¿no? Y es que es mucho falta más... de voluntad, de ganas... No, pero es que además, atención con la liquidación de determinados impuestos y de determinadas... tasas, porque también interesaba en un momento dado que no pudieran ser presenciales y que se realizaran de forma electrónica, entre otras cosas porque han habido algunas que se han manipulado electrónicamente a favor del ayuntamiento. Muy bien, pero no voy a entrar mucho más en esto porque esto es algo que yo sí tengo pendiente y sí tengo que ir a la justicia con este tema. Vale, pero yo te comento una cosa. Aquí vienen, como sabes, habitualmente, por ejemplo, representantes del sindicato CESIF, pero podríamos hablar igual de otros sindicatos, donde se quejan reiteradamente de que a la administración le faltan efectivos, de que le faltan refuerzos. Por ejemplo, te comento, en el tema de las jubilaciones, luego es muy complicado aplicar una tasa de reposición. Anunciaba el otro día María José Catalá el tema de no incorporación a más agentes de la policía local. Yo recuerdo haber conversado con el concejal de Protección Ciudadana saliente, con Aarón Cano, que siempre decía, es que no podemos reponer y ampliar y mejorar la plantilla de la policía local, que evidentemente va en pro de mejorar la seguridad de nuestras calles, porque esto era un decreto que había aplicado en su momento el Partido Popular. He puesto de ejemplo la policía, pero lo podría aplicar a todos los niveles. Es decir, los sindicatos están cansados de decir que nos faltan esos efectivos. ¿Cómo es posible esto? Es decir, la maquinaria burocrática es muy lenta, lo digo por la experiencia que tú has visto, lo que te han apuntado los propios funcionarios. Vamos a ver, realmente todos los procedimientos en la administración son tan sumamente garantistas que se llegan a convertir en absolutamente inútiles.
Por eso, dice, ¿faltan más funcionarios? Mire, tal y como están estructurados los procedimientos, sí. ¿Hay suficientes funcionarios si estuvieran distribuidos en aquellas cosas que hacen falta? También. También. Claro, lo que sucede es que al final tenemos a un montón de amiguetes colocados en sitios, y digo bien, amiguetes colocados en sitios porque algún día hará falta que se metan con todas estas bolsas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en otras, pues donde evidentemente no hay efectivos, ¿vale? Y estaríamos hablando en el caso de la policía local. De cualquier modo, es verdad que se hizo una contratación de efectivos importantes, la cual espero y confío en que María José Catalá, como nueva alcaldesa, siga en esa línea. Pero hay porque que es reforzar evidente, los efectivos. sí, vamos, es decir, en el análisis comparativo con otras grandes ciudades, nosotros tenemos un nivel de policía por persona que es de todo insuficiente. Por tanto, es uno de los aspectos en los que hay que trabajar. Pero yo creo que debería de empezar a trabajarse en cómo, manteniendo las garantías que nos requiere nuestra legislación, optimizar los procesos y los flujos de trabajo, aquellos workflow famosos dentro de la administración, porque son realmente rocambolescos y eso hace perder muchísimo tiempo. Por tanto, perdona. Mire, si es que le voy a poner un ejemplo. Por tanto, quiero decir, no están tan desencaminados los sindicatos. No, en absoluto. Que necesitan en absoluto. esos refuerzos. Pero y usted ese se apoyo. cree que para cualquier contratación puede hacer falta que se abra un expediente de perspectiva de género. Vamos a ver, que mire, yo por supuesto que me parece una chorrada desde el minuto cero. Pero además, para cualquier procedimiento, es que cuando usted abre un expediente, yo he abierto unos cuantos para ejercer mi función como oposición, vamos, es que si eso lo pusiéramos en papel, tenemos allí 5.000 o 6.000 folios por cada expediente para simplemente una ayuda de 25.000 euros a no sé qué asociación. Esto lo que está implicando es que esta asociación, que probablemente requiera esa ayuda y requiere ese dinero, lleve pues del orden de 3 o 4 meses esperando, mientras que los funcionarios, sin dejar de trabajar un solo instante, se dedican a rellenar un montón de documentos adjuntos a un expediente que además se revisa, se manda 60.000 firmas. Eso no hay empresa privada que lo tenga. Que lo soporte. Y y muchísimo menos que lo soporte. Y desde luego, claro, esto es lo que termina provocando la acumulación. Esos 4.000, 5.000, 6.000 expedientes. Permíteme, voy a hacer una pausa muy rápida para la publi y varias cuestiones. Vamos a hablar de movilidad, si te parece bien, a la vuelta de estos consejos publicitarios. Primero, a estas horas, el sector del taxi y las VTC están negociando con el gobierno, porque se había anunciado una gran movilización esta semana, como nos apuntó el pasado lunes Fernando del Molino, nuestro buen amigo presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana. Recordemos, la concesión de las VTC a cargo de los ayuntamientos, algo que conoce muy bien Vicente Montañez. Y al hilo de hablar de la movilidad, después de también hablar de este asunto, comentaremos el tema de los carriles bici. Que se esgrime el señor Giuseppe Grecci en que muchos de ellos han sido realizados con fondos europeos y que no se podrían revertir o que no se podrían cambiar. Nos dijo aquí también Fernando Giner que, hombre, que todo esto es relativo, dependería de muchas circunstancias. ¿Lo aclaramos? ¿Te parece bien? Sí, por Venga, supuesto. después de la publi. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. ¿Salimos a comer? ¿Y a dónde vamos? Te voy a sorprender. Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla. Te atienden como a un rey y cuando llega la factura no se asusta nadie. ¿Eso existe? Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Pues reserva ya y nos vamos a cenar hoy mismo. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671 166 258.
Acuópolis Torrevieja abre sus puertas. Vuelve a disfrutar del mejor parque acuático de la zona con toda la seguridad, servicios, diversión y los mejores profesionales. Entra en www.torrevieja.acuópolis.es y consigue ya tu entrada, porque tú y tu familia os merecéis un gran verano. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, nos quedan 10 minutos, no, 9, para llegar a las 11 de la mañana. El tiempo pasaba volando. Estamos con Vicente Montañez, que, bueno, pues vuelve a ser un analista económico de toda la vida, pero también, como es obvio, después de esa experiencia en el Ayuntamiento de Valencia como concejal, es un reputado analista político. Estamos repasando con él toda la actualidad, también de la composición de los nuevos gobiernos, la situación especialmente en el Ayuntamiento de Valencia, y apunto 2 detalles muy rápidos. Vamos a ver. Hace unos días conocíamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido como el famoso popularmente como TJUE, donde tumbaba la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Esto vino a colación de una reclamación concretamente del sector de las VTC en Barcelona. Recordemos que los consistorios, después de esa ocurrencia que tuvo José Luis Ábalos, que ahora vuelve a ser, como ustedes saben, candidato a ocupar plaza en el próximo Parlamento español, es decir, el próximo Congreso, pues tuvo la ocurrencia de ceder las competencias en materia de las VTC a los ayuntamientos. Resultado, el tema se ha ido enrocando. Y como existía esta ley con esta proporción de 1,30, pues al final, claro, se ha llevado a cabo hasta ahora de esta forma. Es decir, Uber, Cabify, etcétera, han tenido esa capacidad operativa frente a 30 licencias de taxi. Bueno, cuando llega el TJUE y tumba esto, quiere decir que en teoría se podría abrir mucho más la concesión de las VTC. El sector del taxi ha puesto el grito en el cielo, y con razón, y no es la primera vez. Y Fernando del Molino nos comentaba el otro día, presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, que iban a realizar una gran movilización en Madrid, creo que era hoy o ayer. Bueno, al final el gobierno ha conseguido paralizar esa movilización y ahora mismo están negociando. Y le pregunto a Vicente, obviamente, por la situación particularmente en Valencia, cuyo Giuseppe Grecci, concejal de movilidad saliente, prometió mesas de movilidad, diálogo, etcétera, y al final la cosa quedó en agua de borrachos. Venga, como todo lo que hace como la MT, por ejemplo. Como también. todo lo que hace. Venga, rápidamente, Vicente. Bueno, esto es muy, muy simple. Yo le advertí al señor Grecci y al señor Ribó de que cualquier solución legislada e impuesta mediante una copia de Cataluña, lo que iba a hacer era trasladar el problema de Cataluña a la ciudad de Valencia. Hacer bandera política de la liberalización de un mercado, en este caso como el de la movilidad, es un grave error. ¿Alguien se imagina que la telefonía fija fuera de izquierdas y la telefonía móvil de derechas? Sí. ¿Por qué demonios entonces plantean? No, mire, es que el VTC es de derechas y el taxi es de izquierdas. Es de izquierdas, sí. Pero no, mire, vamos a ver, son 2 servicios que tienen características comunes y tienen elementos diferenciales y que cubren determinado tipo de servicios en un mercado global. Y el objetivo de las administraciones tiene que ser, mediante la regulación, escúcheme, que los mercados crezcan. Claro, que los mercados crezcan. Si no, quédate en casa. No marees. Claro, pero muy rápidamente. Es decir, al final Ábalos le pasó la patata caliente a los ayuntamientos con el tema de la concesión de después las de enverdar todo, ¿eh? Después de liarla, después vale. de liar la parda. Claro. Entonces, claro, ahora llega el TJUE y dice, no, es que es una licencia de VTC, o sea que una licencia de VTC por cada 30 de taxi, como que ahora no tiene validez. ¿Por qué? Tú lo sabes muy bien,
porque vulnera el principio de la libre competencia de la Unión Europea. Es decir, esto es incumple un principio básico, este modelo de restricción. Pero claro, el taxi al mismo tiempo también tiene razón, porque dice, nosotros somos un sector regulado y estamos compitiendo en desigualdad de condiciones, para empezar por el tema de tarifas, respecto del tema de las VTC, con lo cual esto se enroque, se enmarrona, ni Greci lo solventó en Valencia, ni en ninguna otra ciudad valenciana. Ni se va a solventar en la medida en la que no se creen mesas de negociación donde lo que se ponga encima de la mesa es la realidad, que nada tiene que ver con ideologías políticas, sino que tiene que ver con la necesidad que tiene la gente de ganarse la vida. En el momento en el que se focalice de la forma adecuada, empezaremos a tener vías para resolver este problema. Desde luego, copiar la legislación de Barcelona, que ha sido tremendamente problemática y exclusiva, y trasladarla a Valencia, yo se lo comenté a ambas partes. De hecho, es más, mi decisión fue abstenernos porque sabíamos que esto no era ni más ni menos que una patada al balón hacia adelante y que el problema no se iba a resolver. Bueno, no quiero que te marches hoy de aquí, porque evidentemente vendrás la semana que viene cuando puedas, porque ahora tienes otra vez tu agenda empresarial. Respecto del tema, para hablar sobre el asunto de los carriles bici. A ver, lo he comentado antes de irnos a las noticias muy rápidamente. Dice Greci que casi la mitad de la inversión que se ha hecho en carriles bici procede, Vicente, de fondos europeos y que por tanto no se pueden revertir. Pero nos decía Fernando Giner también hace algunos días que, hombre, que esto es muy relativo. Ya ha anunciado María José Catalá que se va a hacer, esto tú ya lo sabías, una auditoría de los carriles bici. Imagino que el gobierno del PP irá mirando cada escenario, por ejemplo, con según qué actuaciones. Entre ellas, la más compleja y difícil es la de la calle Colón. Es decir, ¿cómo ves tú todo este escenario? ¿Realmente el nuevo consistorio va a tener margen para revertir determinados carriles bici que son una auténtica chapuza? Y sobre todo, esta aportación económica, ¿cómo se podría justificar ante Bruselas? Bien, vamos a ver. Es en gran medida es verdad lo que dice el señor Greci, es decir, en el momento en el que alguien compromete una subvención europea, pues esto no es una cuestión de que usted haga algo y a los 15 días usted decida destruirlo, ¿vale? Por tanto, sí que existe un tiempo de permanencia de esa inversión europea, porque si no, lo que hay que hacer es que hay que devolverla. De cualquier modo, no quiere decir que no se pueda hacer, quiere decir que habría que devolverla en parte proporcional al tiempo que haya transcurrido, ¿vale? Dicho esto, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿De que utilizo una fórmula de financiación para bloquear un proyecto que está mal hecho? Mire, una ciudad como Valencia, la tercera ciudad de España, no se puede permitir tener una calle Colón como la que tiene. Claro. Por tanto, es decir, me da igual cómo esté financiado o no financiado. Es decir, tal vez el día que los políticos tengan responsabilidad penal sobre las actuaciones que toman, a lo mejor alguien acaba en la cárcel por determinadas decisiones que se toman. Pero como esto en estos momentos no sucede, la patata caliente se la dejan siempre al ciudadano. Pero oiga, no nos vamos a quedar con la calle Colón como está, porque un buen día un señor proveniente de las Italias decidiera hacer una majadería que desde todos los puntos de la oposición, insisto, todos los partidos de la oposición, de forma unánime, es decir, con tan solo escasos 1.200 votos de diferencia, le estábamos diciendo, oiga, ¿a dónde van ustedes? Esto es una ¿Tú eres partidario de hacer una auditoría, teniendo en cuenta todo lo que se Yo creo que está en estos haciendo momentos los hay que últimos años? auditar los carriles bici desde un concepto puramente urbanístico y puramente de gestión del tráfico y de la movilidad en la ciudad. Creo que eso es algo que se va a enfocar y que se va a enfocar desde el gobierno de María José con cierta racionalidad. Y luego, sobre todo, una parte más importante, y es que las infraestructuras hay que mantenerlas, algo que al señor Greci se le había olvidado. Sí, sí. Es decir, oiga, es que los carriles bici también hay que mantenerlos. No es solo una cuestión de hacer carriles nuevos y llenar la ciudad de carriles bicis, que parece ser que era lo que este señor pretendía. No, es que hay que mantener los que hay, tienen que estar debidamente acordes. Hay determinados tramos que generan peligro con viandantes, con circulación. Pues oiga, cámbiese y arréglese. Pero
Pero esto es como sucede todo en la vida. Si era, por ejemplo, la Gran Vía Fernando el Católico, que pasaba al lado de los autobuses, donde, por cierto, el propio colectivo ciclista no lo quería ni ver, y con razón. Pero es que todo este tipo de cosas a este señor se le han dicho. Pues se le han olvidado. Lo tengo que dejar en este punto, amigo Vicente. Muy bien. Y hemos estado un buen ratito, 40 minutos aquí de bla, 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 bla. Es que se nos pasa el tiempo corriendo. Muchas gracias. Ver a vernos, como siempre, que ya sabes que esta es tu casa. En una hora, Juan Fran Barbera va a estar con Mañana es Tarde, hablando de los carriles bici y también de otra problemática. Y nosotros volvemos mañana también con Intercafé. Ya está el señor Nebot por aquí, ya está preparando aquí, cociendo los próximos contenidos del Mañana es Tarde. Gracias, adiós.